Sí. Aquí está. Aquí vamos a poner un ángulo recto para darle dimensión. ¿Sí? Entonces podemos ver que es una laminita que está metida así. ¿Sí? ¿Ya? Para encontrar la altura, lo que necesitamos es saber qué valor vamos a evaluar para que nos dé la altura. Por ejemplo, en este caso, nosotros evaluamos en el intervalo, o sea, si se dan cuenta, esto es un intervalo, así, ¿ya? Muy parecido a lo que habíamos hecho antes de partir en pedazos el intervalo. Agarramos el intervalo superior y eso nos dio este rectángulo que más o menos queda aquí, ¿sí? Ese rectángulo. Entonces, lo que necesitamos es realmente decir que nuestro intervalo ahora es este pedazo que está aquí, que es la longitud esta de la curva, ¿sí? Entonces, cualquier punto que esté ahí se puede evaluar para darnos la altura. Entonces, vamos a decir, la altura nos la va a dar f, evaluado en un x sub i asterisco, y sub i asterisco. Necesitamos dos porque en el plano XY nosotros tenemos parejas ordenadas que representan a los puntos en el dominio, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra altura nos la va a dar la función. Lo que necesitamos lograr hacer ahora es, ¿quién nos va a dar la longitud esta? Entonces nosotros lo que hacemos es aproximarlo usando ese rectángulo que está ahí. Recuérdense que este es un rectángulo que tiene este ángulo de 90 grados, ¿verdad? Esto que está aquí sería nuestro cambio en el eje Y, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un cambio en el eje Y, y este que está aquí es un cambio en el eje X, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto cambió la curva en el eje X? Entonces nos queda el cambio en el eje X. Entonces lo que se forma es un triángulo. Tenemos un triángulo donde del cateto opuesto, estamos llamándolo delta de X, ¿verdad? Y el cateto adyacente es delta de Y. Entonces, para encontrar la hipotenusa, lo que hacemos es este al cuadrado más este al cuadrado, ¿verdad? Nos quedaría delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado, ¿verdad? Y eso sería esta longitud que está acá. Bueno, realmente es esta longitud que está acá, que se va a llamar, le vamos a poner de nombre el delta de S, ¿así? ¿Ya? Y recordando lo que aprendimos en el curso de matemática 3, nos damos cuenta que esto que está aquí es lo que conocemos nosotros como la longitud de arco, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la longitud de este arco? Lo que tenemos que hacer es calcular la fórmula de la longitud de arco, que era muy parecida a esta, ¿sí? Entonces, si despejamos delta de S, nos queda que delta de S es la raíz de delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado, ¿sí? Si estamos en rectangulares, tendríamos que factorizar delta de X y delta de Y, y si estamos en paramétrica, solo dividimos dentro de, bueno, multiplicamos todo por delta de T partido delta de T, ¿verdad? Y ahora ya sabemos quién es delta de S. Esto va a ser, o sea, esto que está aquí es el ancho de nuestros rectángulos, entonces nos quedaría que el área del iésimo rectángulo va a ser igual a la altura, que es la función evaluada en el punto X sub i asterisco Y sub i asterisco multiplicado por el delta de S sub i, ¿sí? Cada uno de los diferentes rectangulitos que nosotros pusimos acá va a tener diferente ancho, entonces por eso estamos poniendo que va a ser dependiente de dónde estemos, ¿sí? Y ahora, ya que tenemos el área de cada uno de los rectangulitos, lo que hacemos es sumarlos todos y nos quedaría la suma de i variando de 1 hasta n de f de x sub i asterisco por el y sub i asterisco por el delta de s sub i. Y eso ya es una aproximación del área que estamos tratando de encontrar, ¿verdad? Así es, bueno, es una aproximación, entonces pongamos que es una aproximación. Y por último, para mejorar la aproximación, recordemos que lo que hacíamos era hacer que el ancho de los intervalos tendiera a cero, ahora sí, o que es lo mismo, meterle un montón de rectángulos a la trayectoria esta. Entonces nos quedaría que en el momento que nosotros calculamos el límite de cuando la norma tiende a cero, de la suma de i variando de 1 hasta n de f de x sub i asterisco por el y sub i asterisco por el delta de s sub i, ¿verdad? ¿Sí?
nosotros ya tenemos que eso es el área. Esto que está aquí ya se parece mucho a un integral de Riemann y ya podemos escribir entonces que el área esa es igual al integral, ¿sí? Solo que en lugar de decir que vamos a integrar en un intervalo, estamos integrando sobre una curva, ¿sí? Que en este caso sería nuestra curva C. Entonces vamos a escribir una C para decir que es un integral sobre una curva de la función en x, y por ds, ¿sí? ¿Ya? Y esto es lo que nosotros le vamos a llamar un integral de línea, ¿sí? Ese es nuestro integral de línea. Lo único que tenemos que recordar es de que, bueno, vamos a preferir de que nuestra curva esté parametrizada. Eso va a ser importante para poder describir cualquier curva, ¿sí? Entonces miremos, revisemos eso antes, ¿sí? Tenemos el integral de línea, ¿sí? Entonces, como vamos a trabajar sobre una curva que esté parametrizada, vamos a tener una paramétrica para x, ¿verdad? Que va a ser x de t, una paramétrica para y, que va a ser y de t, ¿sí? Vamos a decir el intervalo de donde nos interesa de dónde a dónde va la paramétrica, que es el intervalo desde A hasta B, ¿sí? Ya sería nuestra paramétrica, que nosotros la podemos escribir como una ecuación vectorial, que sería poner un vector que tenga como componentes las paramétricas, ¿sí? Ahí tenemos la ecuación vectorial de la curva, ¿no? Siempre sigue variando desde A hasta B. Tenemos que recordar que el ds, que es el diferencial de longitud de arco, es igual en paramétricas a la raíz de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado de t, ¿sí? Es un tema que se trabajó en la mate 3, ¿verdad? Y ahora nos podemos dar cuenta, ¿sí?, de ver esto que sucede aquí. Si se dan cuenta, aquí aparece la derivada con respecto a t de la primera componente de la ecuación vectorial. Aquí aparece la derivada con respecto a t de la segunda componente de la ecuación vectorial. Y todo eso le estamos sacando la raíz y estamos sumando los cuadrados, ¿sí? Entonces eso parece mucho como que fuera el módulo de la derivada de este, ¿sí? Revisémoslo para que lo vean. La derivada de la ecuación vectorial con respecto a t es x punto en la y, ¿sí?, en su componente y punto en la componente j, ¿sí? Si le sacamos módulo a eso va a ser igual a la raíz de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, ¿sí? Y podemos ver de que entonces el ds lo podemos escribir de esta manera o lo podemos escribir como el módulo de r punto de t, ¿sí? Ese es un camino. Ahora, como lo estamos parametrizando y la función depende de x y de y, ya no, en la función ya no puede aparecer x y y, sino tiene que aparecer la paramétrica de x y la paramétrica de y. Entonces ahí cambiaríamos a tener el integral. Ahora ya todo está en función de t, entonces quedaría el intervalo de donde varía t, que sería desde a hasta b, ¿verdad? ¿Sí? De la función evaluada en lugar de que esté en x, estaría en la paramétrica de x, ¿verdad? ¿Sí? Y en lugar de que sea y, sería la paramétrica de y, para que la función ahora depende solo de t, ¿verdad? ¿Sí? Y el ds, que es esto que está acá, lo podemos cambiar y escribirlo por esto, que sería nuestra r punto de t, ¿sí? ¿Ya? Esa es una forma de escribirlo. Otra forma de escribirlo sería el integral de a hasta b de f, y en lugar de escribir x de t y de t aquí, decimos que de que la función le vamos a aplicar la ecuación vectorial, ¿verdad? Es un camino, por r punto de t, ¿sí? ¿Bien? Y operatoriamente, o sea, como lo que vamos a hacer nosotros con el machete, o el machete aquí es
poder evaluar esto que está acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que está aquí es justamente lo que es toda la teoría de lo que son las integrales de línea. Cuando estamos trabajando solo el integral sobre una curva. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplo.